Así que voy a compartir la pantalla para que puedan ver la diapositiva. Acá está. Como venía diciendo, uno de los aspectos más importantes de la vida del cristiano es el conocimiento de Dios, el conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Por eso este tema es trascendental, fundamental para la vida cotidiana de un hijo de Dios, de alguien que ama al Señor. No podemos decir que amamos al Señor si no le conocemos. No podemos decir que Dios es nuestro Señor si realmente no le buscamos en adoración, Ya no le, sé lo que puede ser, no a le ver, buscamos. Entonces, ven a ver. vuelvo a repetir, por favor, si tienen los micrófonos Un rato prendidos, afuera lo estarías con el puedan celular. apagarlo. Así va a captar más líneas. Hermano Josué, creo que lo tiene prendido, para que pueda apagar el micrófono. José Ticona. Ya voy a compartir la Ahí pantalla. ves, aquí se ve captarlo. ¿Pueden ver la diapositiva, no es cierto? ¿Se ve? Sí, hermano. Ah, ya. Entonces nosotros Sí, estamos pero estudiando lo que es eso el harías, para que haya más internet. único Dios verdadero. No sé, parece que el hermano Josué está prendido. Yo no lo puedo apagar porque no soy el host, pero ahí para que tengan atentos los audios. Y la semana, bueno, el martes estudiamos el ángel de Jehová. Y fue una persona muy enigmática para los judíos del primer siglo. Pero aquellos que recibieron a Jesús como Señor y Salvador, como el Mesías, les fue fácilmente entendible en el estudio de la divinidad. Sabemos que a quién se le apareció este ángel. Primero se le apareció a Agar, luego a Abraham, a Jacob, a Moisés, a los israelitas en el Éxodo, a Balaam, a Josué, a Gedeón, a los padres de Sansón, a David, a Elías, a Daniel. ¿Cómo lo podemos identificar como Dios a este ángel? Porque él dice yo cuando trae un mensaje y un mensaje de parte de Dios. También se describe a sí mismo como santo. A Moisés y a Josué le dice que se quiten los calzados porque el lugar donde están es santo. Él ejecuta juicio de Dios. El nombre de Dios está en el ángel. Toma una apariencia humana, por tanto esto se llama una cristofanía. Son manifestaciones de Dios. Aquí todavía el verbo de Dios no se había encarnado, sino que eran manifestaciones. ¿Qué concluimos con respecto a lo que vimos el martes? Que el ángel de Dios es Jehová, que el ángel de Jehová es una persona diferente a otra, que también es llamada Jehová, y que el ángel de Jehová es Jesucristo, el Hijo de Dios antes de su encarnación. Esas fueron las conclusiones que vimos el martes. El día de hoy vamos a ver 3 palabras claves para un mejor entendimiento de la doctrina de la Trinidad. Primero, que es el Espíritu del Señor, la sabiduría del Señor. Y tercero, la palabra del Señor. El Espíritu de Yahweh. Bueno, acá tengo un libro que lo recomiendo mucho, un libro bien académico que se llama La Trinidad en el Nuevo Testamento, de Arthur Wainwright. Y acá no solamente se analiza la Trinidad en el Nuevo Testamento, y se hace un análisis muy exhaustivo, sino también desde la parte hablando desde la Biblia hebrea, en la religión hebrea. Él es un profesor emérito del Nuevo Testamento de Candler School of Theology de la Universidad de Emory. Entonces, él parte diciendo 5 aspectos que debemos ver en relación al Espíritu, pero en el Antiguo Testamento. Primero, la relación que este Espíritu tiene con Dios, la personalidad del Espíritu, el Espíritu y su relación con el Mesías, la actividad moral del Espíritu y la expectación del Espíritu. Con relación al Espíritu de Dios, Arthur Wainwright dice:
al Espíritu se le considera como de origen divino y frecuentemente se le afirma que venía de Dios y que era el Espíritu Santo. En ciertos pasajes el paralelismo entraña una identificación con Yahweh. En la mayor parte de los casos, sin embargo, no se identifica con Dios, pero se encontraba íntimamente unido a Él. Él es el divino poder de Dios, el aliento de Dios que da vida a los hombres, los guía y los impulsa a la acción. ¿Qué dice la Biblia? Miren, en el libro de Jueces vemos cómo el Espíritu de Jehová venía sobre los hombres y después se iba. Por ejemplo, acá con Otoniel, el Espíritu de Jehová vino sobre él, y Otoniel, que era un juez, juzgó a Israel. Y salió a la batalla, dice, y después Jehová entregó en su mano a sus enemigos. Pero también el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, en Jueces capítulo 13, verso 25. Y el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, le impulsaba a Sansón para tener fuerza, también para juzgar al pueblo. Esas eran las acciones que tenía el Espíritu de Jehová. Pero también el Espíritu de Jehová venía sobre Israel. Por eso en Isaías capítulo 32, verso 15, leemos lo siguiente: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Isaías 59, 21 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti. Entonces, al parecer da la intención de que el Espíritu tiene una íntima relación también con Dios, pero es también diferente, o por lo menos da una experiencia que tiene como una cierta independencia a Dios. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, donde se habla de los huesos secos, allí ustedes ven que se repite 11 veces la palabra espíritu. Y me llama mucho la atención acá, y dice así, le dice así al profeta: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Bueno, el espíritu tiene en sí mismo da vida, por tanto. Después termina diciendo esto como una promesa futura: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Es una acción en sí del espíritu. Pero también el Espíritu de Dios, dice Wainwright, que tiene personalidad, es visto como una persona. Los hebreos describían el Espíritu como personal. Por ejemplo, el Espíritu se podía enojar. El Espíritu guiaba a los hombres. El Espíritu los instruía, les enseñaba, les invitaba al descanso, se apoderaba de ellos. La Escritura dice en Isaías 63:10: mas ellos fueron rebeldes, refiriéndose al pueblo de Israel, e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. O en Isaías, en ese mismo capítulo, versículo 14, y el Espíritu de Jehová los pastoreó. Entonces vemos aquí ciertas funciones que cumple el Espíritu como si fuera Jehová mismo. Pero ¿se acuerdan que estas mismas funciones en la clase pasada las tenía el ángel de Jehová? Entonces tanto el ángel de Jehová como el Espíritu de Jehová son personificaciones, suelen tener aspectos personales de Dios, que cumplen ciertas funciones y son el mismo Dios. Y en Nehemías 9:20 dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. O en Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí seguimos viendo la función que tiene el espíritu. Y es sorprendente lo que podemos ver. Ahora, también Wainwright sigue diciendo que el tercer aspecto es cómo este espíritu se relaciona con el Mesías venidero. Bueno, hay por lo menos dos pasajes del Antiguo Testamento que vinculan al Espíritu con el Mesías. El primero es Isaías 11:1, 2. Y aquí en Isaías 11:1, 2 leemos lo siguiente: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, sobre el Mesías, el Espíritu de Jehová. ¿Ya?
Y este espíritu de Jehová tiene ciertas manifestaciones, que es un espíritu de sabiduría y de inteligencia, un espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bueno, cuando se habla en ese pasaje, se profetiza la venida de un descendiente de David que será bendecido con el séptuplo espíritu. Y la segunda vez que se menciona esta relación del espíritu y el Mesías es en Isaías 61:1, que dice: y el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y aquí se declara que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías, y el Mesías cumpliría también un ministerio particular. Y como cuarto punto, Wainwright dice que debemos ver la actividad moral del Espíritu en el Antiguo Testamento. Bueno, en los textos más antiguos o los documentos aparece el Espíritu como causa de comportamientos estáticos y violentos. Tal es el caso como cuando el Espíritu vino sobre Sansón y vino precipitadamente y le capacitó para matar a 30 hombres de Ascalón. Eso está en Jueces capítulo 14, verso 13. Pero también el Espíritu arrebató poderosamente a Saúl y le hizo capaz de cortar en pedazos a una yunta de bueyes. Eso está en 1 Samuel 11:6. El Espíritu, por tanto, era un regalo intermitente, pero que se iba, así como venía, así tan rápido se iba. No es que permanecía las personas, era intermitente, pero cumplía ciertas labores. Y por último, Wainwright habla de una expectación del Espíritu. Era una tradición judía que el Espíritu abandonó a los judíos después de la muerte de los profetas Zacarías y Malaquías, que se conoce como una especie de un silencio, como que si Dios no hablaba. Bueno, con esta tradición estaba relacionada con otra profecía, que el Espíritu vendría como un don futuro. Y esta profecía se encuentra en Joel, capítulo 2, verso 28, que Jehová dice que él iba a derramar su espíritu. Bueno, y los cristianos creyeron y vieron realidad a esta profecía y vieron el cumplimiento de esta profecía en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Y termina diciendo como conclusión Wainwright sobre el espíritu, sobre el tema del espíritu: estos 5 aspectos de la doctrina del espíritu tuvieron una gran influencia sobre la posterior doctrina cristiana, porque aquí estamos hablando del judaísmo, ¿ya? La idea del espíritu preparó un clima en el que era concebible, por tanto, la pluralidad dentro de la divinidad. Y tenga eso en mente. Era concebible en el pensamiento judío una pluralidad dentro de la divinidad. La otra palabra que vamos a ver el día de hoy es la sabiduría de Yahweh. Miren, en Proverbios capítulo 8. En Proverbios capítulo 8 leemos en el versículo 1 y 2. ¿No clama a sabiduría y da voces la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Y en el versículo 17, yo amo a los que me aman, hablando la sabiduría, y me hallan los que temprano me buscan. Ahí está hablando como una personificación de la sabiduría. Versículo 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Versículo 30, con él, es decir, con Jehová, estaba yo, y ahí habla como si fuera de un género masculino. Estaba yo dentro de la misma deidad, ordenándolo todo, y era su delicia de día y de día, teniéndoselas delante de él en todo tiempo. Wainwright dice: un importante sector de la literatura judía contiene la idea de la divina sabiduría, a la que se describe como una emanación de la gloria de Dios, como un poder que procede de él, que existe por sí misma. Según el libro de Proverbios, la sabiduría grita alto en las calles y da voces en las amplias plazas. Y es capaz de amar y de odiar. Tiene ciertas características humanas. En la creación estaba al lado de Dios como arquitecto. También fue aquella que estaba creando. Bueno, y en el libro de Eclesiástico se dice de ella que se alaba a sí misma y se gloría en la presencia del poder de Dios. Eclesiástico y también el libro de Sabiduría propiamente tal son libros deuterocanónicos.
aquí se nombra la sabiduría de Salomón, la describe como un artífice de todas las cosas. La relación de la sabiduría con Dios es muy íntima. Por ejemplo, en Sabiduría capítulo 7, verso 25 leemos, porque es un hálito del poder divino y una emanación pura de la gloria de Dios omnipotente, por la cual nada manchado hay en ella. Es el resplandor de la luz eterna, el espejo sin mancha del actuar de Dios, imagen de su bondad. Esto es lo que estaba en la mente hebrea, por eso es muy importante citarlo. Y a pesar de esta unión tan fuerte, la sabiduría era distinta de Dios, porque hace a los hombres amigos de Dios y vive con Dios, y es amada por Dios. Según el libro de Proverbios, fue formada por Dios, actuó con Él y se solazó ante Él. Así pues, la sabiduría es más que un efluvio de Dios y tiene una vida consciente en sí misma. Y esto es muy importante en referencia a la sabiduría. Es una extensión de la divina personalidad, una extensión sugerente de la pluralidad en la divinidad. La doctrina de la divina sabiduría se popularizó en los últimos 4 siglos, y aquí estamos hablando antes de Cristo, antes de que Cristo se encarnara, los judíos tenían estos conceptos arraigados. Y una manera de cómo los judíos podían ver al Dios que se relacionaba era a través de la sabiduría. Los judíos creían en un Dios personal, no un Dios distante. Pero había un intermedio entre Dios y los hombres. Y este Dios actuaba en el mundo y lo sostenía, y este poder intermedio tomaba parte de la creación y seguía ocupado en la conservación del universo. Y la sabiduría era precisamente ese poder intermedio. Ahora, cuando vemos los escritos de Pablo, que conocía muy bien todo esto que estamos hablando, él dice, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 1, verso 24, más para los llamados, así de judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. ¿Y qué es Cristo? Sabiduría de Dios. Y en el versículo 30 dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, lo que está haciendo acá es que Cristo es sabiduría. Cristo es la sabiduría. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17, hablando de la creación, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. O en Colosenses capítulo 2, verso 3, ligando a Cristo con la sabiduría. En quien, es decir, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y el autor de Hebreos también nos habla de esta emanación de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, la idea de la sabiduría la hicieron suya los pensadores cristianos. Y aquí lo vemos en Pablo o en el escrito de Hebreos, para explicar la relación de Cristo con Dios. Y no es de admirar que el lenguaje literario de esta sabiduría lo usara Pablo, como también el autor de Hebreos, para ilustrar su pensamiento sobre la persona de Jesucristo. Y la última palabra que veremos hoy es también el término palabra de Yahweh. Palabra de Jehová, la palabra. En hebreo se conoce como memra de Yahweh. Y en arameo es memra de Yahweh, y en hebreo es davar, el término palabra. En griego es logos, y en español es palabra.
repito, palabra en español, logos en griego, dabar en hebreo y memra en arameo. Esa son la terminología de estos tres conceptos que el pueblo judío también acentuaba en su conocimiento sobre esta relación del pueblo de Dios con Dios. Ahora le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, si una persona le dice a otra persona, X, salió bien la operación, y le escriben una carta, salió en un papel, salió bien la operación. ¿Qué significaría para usted este mensaje? ¿Cuál de las siguientes expresiones cree usted que refleja exactamente lo que dice? Aquí voy a colocar unas alternativas. Tenemos 5 alternativas. La primera, estoy en el hospital, coma, salió bien la operación. Se efectuó el rescate y salió bien la operación. C, se planeó bien el problema matemático y salió bien la operación. Se hizo un negocio muy bueno y salió bien la operación. La tarea fue desarrollada, salió bien la operación. Bueno, no basta con lo que dice la carta en sí o en ese trozo. Hace falta entender el contexto en el que fue escrita. Y solo así sabremos la respuesta. En este caso, José, que era el hombre, le escribe a María conociendo el contexto y ellos comprendían muy bien a lo que se refería la palabra operación. Algo similar pasa al leer la Biblia. Originalmente no somos nosotros los destinatarios del mensaje, los primarios. Los destinatarios primarios son la iglesia de Corintio, la iglesia de Roma, los hebreos, el pueblo de Israel, etc. Si descubrimos, por tanto, el contexto, habremos conocido o por lo menos concebimos en nosotros una total comprensión de los textos que estamos estudiando. Por eso es tan importante de que antes de ver la doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento propiamente tal, es entender cómo se fue desarrollando en el pensamiento hebreo, y estas palabras fueron muy importantes para el desarrollo de la doctrina cristiana. En el primer siglo existían los que se conocen los Targumims o los Targum, y existen diferentes Targums, y los Targum eran traducciones en arameo de la Torá que estaba en hebreo. Y se conocen algunos Targums, que era el Targum de Pseudo Jonathan, que es una traducción en arameo de los profetas, el Targum de Jerusalén, que era la traducción del arameo de toda la Torá del Antiguo Testamento. ¿Qué son los Targum? Vuelvo a repetir, son paráfrasis autorizadas de los libros del Antiguo Testamento, pero estaban escritos en arameo. Son como interpretaciones. En el primer siglo tenían los papiros, pero escritos en hebreo, pero aparte de eso tenían escritos paráfrasis en arameo. Y antiguamente fueron leídos en la sinagoga junto con las lecturas del Parashot, que eran las fracciones de la Torá en hebreo. Si miramos a estos Targumims, podemos obtener alguna idea de cómo el judaísmo del tiempo del segundo templo, es decir, en el tiempo de Jesucristo, comprendía estos múltiples pasajes de Yahweh o de Dios. En los pasajes donde hay más de un Yahweh implicado en el texto o donde Yahweh es visto como una persona humana. Los Targums los sustituyen Yahweh con la frase, la palabra de Yahweh, que en la versión aramea sería la memra de Yahweh. Y eran estos escritos que eran traducciones, ¿no es cierto?, en arameo del idioma hebreo. Bueno, el Targums Onkelos es el más antiguo que se encontró y se elaboró en algún momento entre el siglo I y V antes de Cristo. Entonces estamos hablando, antes de que Cristo se encarnara, estos textos ya existían. El Targum más ampliado, el Targum Pseudo Jonathan, se completó poco después del tiempo del surgimiento del Islam. Y originalmente los Targumims no se pusieron por escrito. Por consiguiente, los que tenemos ahora en forma escrita pueden contener elementos orales
significativamente más antiguos que la fecha de la edición final. Jonathan ben Uziel. Este personaje es muy importante porque él fue uno de los 80 sabios de Tanaim. Bueno, el Tanaim, esa era una denominación que existía, ¿no es cierto?, de lo que nosotros conocemos como la Mishnah, que son escritos judíos que se desarrollaron entre el siglo I hasta el año 200 después de Cristo. Y Jonathan ben Uziel, que era uno de esos sabios, estudió con Hillel el anciano o Hillel el sabio. Y Hillel el anciano, él tenía una escuela de judaísmo, pero eso era antes de que Jesucristo naciera, un siglo antes de que Cristo naciera. Y durante cuando los judíos estaban bajo el Imperio Romano, en el gobierno de Judea. Ben Uziel es el autor del Targum Jonathan, que veremos más adelante, y de otro libro de la Cábala conocido como Megadnim. El nombre del rabino, era un rabino Jonathan ben Uziel, se menciona varias veces también en el Talmud, también un escrito judío. Por eso yo digo que hoy estamos viendo, o estas clases, hemos estado viendo el pensamiento hebreo para el posterior desarrollo de la doctrina de la Trinidad, que es una doctrina cristiana. La palabra o el concepto de Memra, que es palabra, se encuentra en el Targum Onkelos 176 veces. Así como cuando buscamos en la actividad inicial las palabras, cuántas veces o en dónde se menciona, bueno, aquí se hace siempre la estadística cuántas veces aparece. En el Targum en Jerusalén 99 veces y en el Targum Pseudo Jonathan 321 veces. Bueno, pasando por una crítica puede disminuir, pero existe la misma cantidad que es muy llamativa de veces que aparece la palabra Memra de Yahweh. Aquí hay una lista de todos los pasajes en la cual se menciona la palabra Memra, tanto en el Targumim Onkelos, en el Targumim Jerusalén o en el Targumim Pseudo Jonathan, que son muchas. Y ahora vamos a ver cómo se leía en el primer siglo o antes de que Jesucristo naciera. Ellos eran, y recordemos siempre, ellos eran judíos, no eran cristianos. Y así se leía en las traducciones de los Targums. Según el Targum Jonathan, la palabra de Yahweh es el creador. Así ellos leyeron el Berechit o Génesis. Génesis 1:27 dice, y la palabra y la Memra de Yahweh creó al hombre en su imagen, en la semejanza de Yahweh. Yahweh creó, macho y hembra los creó. La palabra de Yahweh creó. Otra idea semejante es lo que encontramos en el Targum Jerusalén, en Shemot, en Éxodo capítulo 3, verso 14, la palabra de Yahweh dijo a Moisés. Es la palabra de Yahweh, dice, yo soy él que dijo al mundo, sé y fue, el que en el futuro le dirá, sé y será. Él dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a ti. Recordemos que todo esto son paráfrasis, ¿ya? Cuando tenemos nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la traducción del hebreo al español, pero esto era la paráfrasis en arameo, lo que ellos se entendían en el contexto y estas traducciones que existían también de estos rabinos. Ahora, este concepto también se leía en el Salmo 33.6. Los salmos son conocidos como los Tejelim. Bueno, el Salmo 33.6 dice lo siguiente, por la palabra de Yahweh, por la Memra de Yahweh fueron creados los cielos y todos sus ejércitos por el espíritu de su boca. Entonces, si hacemos voy a buscar algunas porciones bíblicas de todo lo que se nombraba anteriormente, no puedo colocarlas todas, pero sí seleccioné algunas, del hebreo al arameo. Así se lee, el hebreo es donde nosotros originalmente se tradujo la Biblia en el Antiguo Testamento, y es lo siguiente, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, verso 8, leemos lo siguiente, luego oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el huerto. Y en arameo leemos lo siguiente, luego oyeron la palabra del Señor.
de Dios que se paseaba por el huerto. Entonces, la primera vez que se menciona a Dios en la tierra es como un ser humano con piernas, como alguien que se paseaba como una persona. En Génesis capítulo 6, verso 6, leemos lo siguiente en el hebreo: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Pero en el arameo leemos lo siguiente: y se arrepintió el Señor en su palabra, haber hecho al hombre en la tierra, y pasó juicio sobre ellos por su palabra. El pacto noélico fue hecho entre la palabra de Yahweh y toda la humanidad. Según el Targums Onkelos, en Bereshit 9, 17 leemos lo siguiente: y Yahweh dijo a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mi palabra, es decir, entre la membra, y entre toda carne que está sobre la tierra. Yahweh nunca entró en un convenio con ninguno de los patriarcas, que vamos a ver más adelante, excepto a través de un mediador. Y este mediador era la membra, su palabra, es decir, la membra de Yahweh. Él era siempre, esta palabra era el mediador entre él, Yahweh, y la humanidad. Génesis 15:1, en la visión que tiene Abraham, dice así en hebreo: después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será grande. Y en arameo leemos lo siguiente: no temas, porque aunque estos hombres se unan en legiones para venir contra ti, mi palabra, mi membra, será tu escudo. Así se leía en arameo. Ahora, en Génesis 15:6, esto también es muy llamativo, porque aquí ya estamos hablando de la justificación por la fe, que desarrolla más adelante el apóstol Pablo. En hebreo leemos lo siguiente: y Abraham creyó en el Señor, y él se le reconoció por justicia. Pero en el arameo, específicamente en el Targums Onkelos, leemos lo siguiente: y Abraham confió en la palabra de Yahweh, y él lo contó por justicia. No sé si alguna vez te has preguntado cómo los patriarcas, como específicamente acá como Abraham, fueron salvos. Nosotros conocemos que para que una persona sea salva debe creer en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién es el Señor Jesucristo? Según el apóstol Juan. Bueno, nosotros tenemos la traducción del griego, que dice el Logos, pero Juan era judío y tenía estos conceptos desarrollados. Él sabía que era la Dabar, que era la membra de Jehová, que se había hecho carne. Por lo tanto, Juan entendía muy bien cuando se leían estos textos que era la palabra de Jehová, la membra de Jehová, en donde Abraham había puesto su fe. ¿Y quién es la membra de Jehová? El Señor Jesucristo. Ni en el antiguo pacto ni en el nuevo pacto hay un medio diferente para la salvación. Siempre la salvación ha sido a través de Jesús, el verbo, la palabra. Muy interesante. Recordemos que ellos no eran cristianos. Los que confeccionaron los Targums no eran cristianos. Ellos eran judíos. Entonces ellos todavía no reconocían al Mesías. En el Targums Jerusalén, en Génesis capítulo 16, verso 13, leemos lo siguiente: y Agar adoró y oró en el nombre de ¿qué? De la palabra. Bueno, y ahora en el Nuevo Testamento, ¿en nombre de quién nosotros tenemos que orar? En el nombre de Cristo. Bueno, pero a ellos también oraban en el nombre de Cristo, pero era, como Cristo todavía no se había revelado, ¿qué es lo que tenían revelado ellos? La palabra. Entonces ellos oraban en el nombre de la membra de Yahweh, que se había revelado él mismo a ella. La palabra también hizo el pacto con Abraham. Como decía, el pacto noélico, Noé lo hizo con Jehová, pero en la traducción aramea, en la paráfrasis aramea, Noé había hecho pacto con la palabra de Jehová. Pero ahora vemos que Abraham también hace pacto con la palabra. La palabra hizo pacto con Abraham. Cuando
cuando el Targumim parafrasea, el Targumim Onkelos parafrasea Génesis 17:7. Dice así: y estableceré mi pacto entre mi palabra, que es mi memra, dice Jehová, y tú. Por eso es que siempre ha habido un mediador. Los judíos del primer siglo entendieron perfectamente las escrituras de todo el Antiguo Testamento cuando Cristo se revela como el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Génesis capítulo 19, verso 24, leemos: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Se acuerdan que también en clases anteriores vemos que había un misterio de los dos Jehová? Que esto como que rompió la cabeza de los judíos o los rabinos del primer siglo. Era muy interesante saber cómo lo parafraseaba los Targumims. El Targum Jonathan lo dice de esta manera: y la palabra de Jehová hizo descender sobre los pueblos de Sodoma y Gomorra azufre y fuego de Jehová en el cielo. Y esto es muy llamativo, porque en el Targumim de Jonathan se hace la diferencia entre la palabra de Yahweh y Yahweh, que se nos hace mucho más revelador de a quién nosotros vemos en Génesis capítulo 19, verso 24. Sabemos hoy quién es la palabra de Yahweh y sabemos quién es Yahweh. Ahí vemos al Padre y al Hijo. Esto lo habíamos visto, pero ahora con esto que estamos viendo esto es el concepto judío. Ellos no eran cristianos, y lo repito, ellos no eran, pero ahora cuando nosotros vemos en retrospectiva todo esto, podemos ver cómo esta relación del Padre y el Hijo era una relación eterna, siempre ha existido. En el Targum de Jerusalén identifica a este Elohim como la memra de Yahweh. En Génesis capítulo 22, verso 8, leemos: Abraham respondió: la memra de Elohim mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban los dos juntos. Recordemos también en la clase pasada, ¿quién apareció? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová habló a Abraham cuando iba Abraham a sacrificar a su hijo. Pero hoy nosotros vemos que un siglo o 3 siglos antes ya estaba en el concepto judío que la palabra de Elohim, la memra de Elohim, proveyó el cordero. Según Génesis 22:14, vemos que Abraham no solamente hizo pacto, o Dios hizo pacto con Abraham, sino que Abraham oró en el nombre de la palabra de Yahweh. Así está escrito en el Targum de Jerusalén. Abraham adoró y oró en el nombre de la palabra, en el nombre de la memra de Yahweh, y dijo: tú eres Yahweh, el que me ve, pero tú no puedes ser visto, porque ahí estaba viendo la palabra. Y ahí muy bien parafrasean el Targum Jerusalén, que no era Yahweh mismo, era la palabra de Yahweh. Y seguimos viendo otras porciones bíblicas. En Hebreo, de Génesis 28:20, leemos lo siguiente: entonces hizo Jacob un voto, diciendo: Dios está conmigo, entonces el Señor será mi Dios. Pero en la paráfrasis del hebreo leemos lo siguiente: si la palabra del Señor me acompaña, entonces el Señor será mi Dios. La palabra del Señor guía. En el Targum Onkelos sobre Génesis capítulo 28, verso 20 al 21, está escrito lo siguiente: y Jacob hizo un voto diciendo: si la memra de Yahweh es mi apoyo, y me guarda en el camino que voy, y me da pan para comer, y vestido para vestir, y de manera que vuelva otra vez a la casa de mi padre en paz, entonces la memra de Yahweh será mi Elohim, mi Dios. La palabra de Yahweh será mi Dios. En la porción bíblica de Génesis 31, 46 al 49, la parte final, específicamente la parte final, leemos: porque dijo que el Señor nos vigile
a los dos cuando nos hayamos apartado del uno y del otro. Y en arameo leemos la siguiente: la palabra del Señor, viendo, es el testigo entre tú y yo. Entonces aquí la palabra de Yahweh vigilaba el convenio que Abraham estaba haciendo y mediaba un juicio entre ellos dos. Bueno, en otra porción, Éxodo capítulo 14, verso 31, en hebreo, que nosotros tenemos en nuestra traducción al español, dice así: y creyeron en el Señor. Pero en la transliteración en arameo dice: y creyeron en la palabra del Señor. La porción bíblica de Éxodo 21 dice en hebreo: y habló Dios todas estas palabras. Pero en arameo leemos lo siguiente: y la membra del Señor habló todas estas palabras. Ahora, otra pregunta: ¿quién dio la Torá? ¿O quién dio los 10 mandamientos? La antigua fe de la nación judía era que la membra de Yahweh fue el dador de la Torá. Esto se verifica en las palabras de los Targumim Jerusalén, en Éxodo capítulo 20, verso 1. Y la membra de Yahweh habló estas gloriosas palabras. Capítulo 20 de Éxodo es el capítulo donde se da la ley de Dios. Pero según, ¿no es cierto?, la tradición judía, la nación judía, ¿quién habló realmente? ¿Quién habló de estas gloriosas palabras? Fue la membra de Yahweh. Y específicamente en Éxodo capítulo 20, verso 21, repito, según el Targum Jerusalén dice: la palabra de Yahweh fue la que habló los 10 mandamientos y estableció el pacto con Israel. Eso nos está diciendo el Targum Jerusalén. En Éxodo, capítulo 24, verso 1, donde está escrito lo siguiente: entonces dijo a Moisés: sube a Yahweh. Recuerdan que aquí también aparece este problema de los dos Jehová, que para el judío ortodoxo unipers, que entendía a Dios como una personalidad, no podía entenderlo. Bueno, era muy importante también considerar qué decían los Targums. En este caso, el Targum Jonathan parafrasea lo siguiente: la palabra de Yahweh. Dice: la palabra de Yahweh, el lugar de Yahweh. Y la palabra de Yahweh habló todas estas palabras gloriosas. Por tanto, la conclusión es que en Éxodo capítulo 24, verso 1, es la palabra de Yahweh el que dice a Moisés que suba a Yahweh. La palabra de Yahweh le dijo a Moisés: sube a Yahweh. John Ben Uziel, que la persona que mencionaba, que era el sabio, que judío que mencionaba, ¿no es cierto?, al principio, él fue el que escribió también el Targum Jerusalén, y él dice en Deuteronomio capítulo 26, verso 17: tú has proclamado hoy la membra de Yahweh y es tu Elohim, y andarás en sus caminos, y guardarás sus leyes, sus mandamientos, sus decretos, y escucharás su voz. La membra de Yahweh entonces también se debe obedecer, al igual que Elohim. Deuteronomio 28:1 dice: y sucederá que si escuchas diligentemente la voz de Yahweh tu Elohim, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Yahweh tu Elohim te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz de Yahweh tu Elohim, vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán. Bueno, el Targum Onkelos, parafraseando este texto, dice lo siguiente: y sucederá que si escuchas diligentemente la voz de la membra de Yahweh tu Elohim, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Yahweh tu Elohim te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz de la membra de Yahweh tu Elohim, vendrá sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán. Y esto también debemos recordar y hacer como un vínculo con la clase anterior. Recuerdan que la clase anterior Yahweh o Jehová había dicho que tenían que obedecer al ángel de Jehová,
y que tenían que, porque si el ángel de Jehová no les iba a perdonar si ellos desobedecían, que el ángel de Jehová también daba juicio. Bueno, lo mismo pasa, según los Targums, sobre el término la memra de Yahweh. El Targum sobre los Salmos 62, 9 dice lo siguiente: confía en la memra de Yahweh, de Yah, en todo tiempo, oh pueblo de la casa de Israel, derramad de él los suspiros de vuestro corazón. Decid, Elohim es nuestra confianza para siempre. La palabra de Yahweh es nuestro Salvador. Según está escrito en el Targum Jonathan, en Isaías 45:17 y en Isaías 45:25 leemos lo siguiente: pero Israel será salvo por la palabra, la memra de Yahweh, con salvación eterna. Por la palabra, la memra de Yahweh, será justificada la semilla de Israel. En Oseas capítulo 1, verso 7, el Targum Jonathan dice lo siguiente: pero tendré misericordia sobre la casa de Judá y los salvaré. ¿Por quién? ¿Cuál es el intermediario de salvación? La palabra de Yahweh, su Elohim. No hay otra salvación sino por la memra de Yahweh. Jonathan ben Uziel, ¿no es cierto?, sigue diciendo en la paráfrasis de sus Targums, dice en Isaías 45:17, Israel será salvo por la memra de Yahweh con salvación eterna. No os avergoncéis, ni seréis afrentados por los siglos de los siglos. Y luego en el versículo 25 dice, la memra de Yahweh, en la memra de Yahweh será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Entonces, vemos que la memra de Dios, la memra de Yahweh, la palabra del Señor, es encontrada caminando en el jardín, liberando a su pueblo de Egipto, administrando los convenios o los pactos, siendo el mediador. La palabra, la memra de Yahweh es el mediador de los pactos, habla de parte de Dios, da mandamientos, dio a los 10 mandamientos, es el ayudante, guía a su pueblo, es el escudo de su pueblo, es el mediador, y la memra es la salvación. ¿Quién es esa memra de Yahweh entonces? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Entonces, todas estas preguntas surgen de lo que hemos dicho. ¿Quién es la memra de Yahweh y por medio de la cual se fue todo creado? ¿Quién es esa palabra de Yahweh que hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra? ¿Quién es esa palabra de Yahweh en la cual Abraham confió para ser contado como justo? ¿Quién es esa palabra de Yahweh en la cual Abraham oró a Yahweh que no podía ser visto? ¿Quién es esa palabra de Yahweh que habló los 10 mandamientos? ¿Quién es esa palabra de Yahweh que es el mediador de los pactos? ¿Quién es esa palabra de Yahweh que es la salvación de Israel? ¿Quién es la memra? Y sabe como parte, ¿no es cierto? Juan, su evangelio, Juan 1:1, dice lo siguiente: para entender todo eso, cuando Cristo se encarna y luego de su resurrección, los discípulos comprendieron que la memra de Yahweh, que la palabra de Yahweh era Jesús. En el principio era el memra, y el memra era con Elohim, y el memra era Elohim. ¡Wow! Luego leemos en Juan 1:1-3. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y el verbo era Elohim. Este estaba en el principio con Elohim. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo, la palabra, la memra se hizo carne, tabernaculizó aquí en la tierra y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y en el versículo 18 leemos, a Elohim nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Y en primera de Juan
1:2 dice lo siguiente: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca de el verbo, la palabra, la dabar, la membra de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí tienen lo que era desde el principio. Otra traducción: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer y hemos visto la vida eterna. Hablamos de la vida, se nos anuncia y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído se los anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y termina el canon del Nuevo Testamento diciendo: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo, que es la misma traducción del logos en griego, o en hebreo de dabar, o en arameo de la membra de Yahweh, que era Jesucristo. Y al final dice en el versículo 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En este libro, entonces, termina diciendo, cuando hablamos de estos tres conceptos, dice: los judíos posteriores al exilio tuvieron una idea de la pluralidad dentro de la divinidad. Idea que expresaron principalmente a través de conceptos como espíritu, sabiduría y palabra. Esta idea de la pluralidad aparece en partes del Antiguo Testamento, en algunos libros apócrifos y en las obras de Filón, que era un judío. Filón de Alejandría era un judío también, época casi contemporánea a Jesús, nació como unos años antes de Jesús, por lo tanto era un judío del primer siglo, que también hablaba de estos conceptos que estamos hablando. Por lo tanto, el concepto de la pluralidad en la divinidad no es extraño a los judíos. Muchas veces, cuando usted habla con unicitarios, con unitarios, van a decir que la Trinidad no proviene de ningún lado. La verdad es que son ignorantes en estos aspectos que hemos estado hablando, pues es concebible que una doctrina trinitaria hubiera podido crecer en suelo judío. De hecho, Juan era judío, Pablo era judío, y la idea de la pluralidad en la unidad estaba implícita en la teología judía. Y esto lo saqué hace poco de una teología cristiana de Alistair McGrath, que es un profesor de la Universidad de Oxford. Y es muy interesante lo que dice acá. Él dice: la misma estructura trinitaria se puede ver en el Antiguo Testamento. Mira, dice: se pueden distinguir tres personificaciones principales en las páginas del Antiguo Testamento que naturalmente conducen posteriormente a la doctrina cristiana trinitaria. La primera es la palabra sabiduría. Esta personificación de Dios es especialmente evidente en la literatura de sabiduría como Job, Proverbios y Eclesiastes. El atributo de la sabiduría divina se trata aquí como si fuera una persona con una existencia aparte de Dios, pero también es dependiente de Dios. La sabiduría, que por cierto siempre es tratada como mujer, es tratada como una activa, de una forma activa en la creación y formando al mundo con su impronta. El término la palabra de Dios. Aquí la idea del discurso de Dios se trata como una entidad con una existencia independiente de Dios, pero que se origina en Dios. La palabra de Dios es tratada como saliendo al mundo para confrontar a hombres y mujeres con la voluntad y el propósito de Dios, trayendo guía, trayendo juicio y trayendo salvación. Y el Espíritu de Dios. El Antiguo Testamento usa la frase el Espíritu de Dios para referirse a la presencia y el poder de Dios dentro de la creación. El Espíritu se presenta como presente en el Mesías esperado y como el agente de una nueva creación que surgirá cuando el viejo orden finalmente haya desaparecido. Y eso es lo que leemos en Ezequiel capítulo 36 y en Ezequiel capítulo 37.
Y finalmente, en la teología sistemática reformada de Joel Beeke y Paul Smalling, ellos dicen, bueno, con la venida de Jesucristo, el Nuevo Testamento trae la doctrina de la Trinidad de las sombras a la plena luz del día. Todo esto, para los judíos quizás no era tan claro, era como la sombra o como la noche. Estaba ahí, pero aún no se revelaba. Pero cuando llega la luz del mundo, el revelador de Dios, el que estaba en Dios y viene a revelar a Dios, esta doctrina sale a luz. En la iniciación del ministerio público de Cristo, el Padre amoroso, el Hijo amado y el Espíritu que desciende como una paloma se revelaron a sí mismos. Después de que Cristo resucitó de los muertos, Cristo comisionó a la Iglesia apostólica a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las tres personas divinas en la esencia divina. Los apóstoles, luego, en la Iglesia apostólica, tejieron la doctrina de la Trinidad en la urdimbre y la trama de su teología y doxología. Ya hemos visto parte integral de que la Trinidad juega en el Evangelio predicado por Pablo. El Evangelio es inherentemente trinitario. Las bendiciones espirituales brotan del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se reciben en Cristo para los que son sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Pablo dice que los ministerios de la iglesia reciben su poder del mismo Espíritu, del mismo Señor y del mismo Dios. La iglesia está cerca de Dios por la sangre de Cristo y por medio de él tenemos acceso al Padre por medio de un solo Espíritu. La unidad de la iglesia deriva de un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre. Y Pablo oró al Padre de nuestro Señor Jesucristo por la obra de su Espíritu para que Cristo habite en nuestros corazones por la fe. Pablo pronunció una bendición apostólica trinitaria a la iglesia de Corinto en 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, cuando allí usted lee que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Termina como esa bendición apostólica. Y finalmente, Pedro abrió su primera epístola recordando a los creyentes que son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y Juan testificó que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo y dijo que sabemos que Dios mora en nosotros porque nos ha dado su Espíritu. Amados hermanos, la Trinidad fluye de las Sagradas Escrituras. Pero si usted pensaba que la Trinidad no estaba en el Antiguo Testamento, o por lo menos la semilla no estaba allí, estaba equivocado. Toda doctrina o árbol doctrinal fundamental de la iglesia siempre va a encontrar su semilla en el Antiguo Testamento. Y por lo menos vemos que en el pueblo judío, al estudiar el Antiguo Testamento, estaba el concepto y se nos daba a entender que hay una pluralidad en la divinidad que fue claramente revelada cuando Cristo se encarnó y pudimos conocer a Dios el Padre por medio del Hijo, por medio del Espíritu Santo. Amados hermanos, Dios les bendiga. Esta ha sido la clase del día de hoy.